de gozo, de fuerza siempre darás. Corazón en ti está, iremos de poder en poder, hasta cada recibe mi alabanza, recibe mi alabanza a Dios Altísimo, sumergido estoy en tu bendición, al adorarte, recibe mi alabanza a Dios Altísimo, sumergido estoy en tu bendición, al adorarte, Tú eres santo, tú eres santo Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios. Sí, conmigo tú eres santo, 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 tú eres santo. Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Oh Dios, este día queremos entregarte alabanza y adoración, no solamente porque tú lo mereces, sino porque nuestro corazón te quiere adorar y te quiere reconocer. Este es el día que tú has hecho, así como lo fue ayer y como lo será mañana, porque tus misericordias siempre son nuevas cada mañana. Y cada día nos quieres bendecir. Y por eso te adoramos y te exaltamos, porque en base a tu plan perfecto tú sostienes este mundo y este planeta para que nos encontremos contigo, para que te amemos, para que rindamos nuestras vidas cada día, para que al caminar por la senda de rectitud podamos ser plenamente felices, viviendo en libertad, en la libertad del alma, en la libertad del espíritu, en la libertad del corazón que solamente en ti podemos obtener. Este día, Señor, te entregamos alabanza y adoración a tu nombre, reconociéndote que tú lo mereces, porque toda la creación fue hecha para darte alabanza y adoración. Y nosotros también nos unimos a la creación, pero con entendimiento, con convicción, con arrepentimiento y fe en el corazón, para darte alabanza con todo lo que somos, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén y amén. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las obras que Él hizo ayer son las obras que puede hacer hoy. Amén. No hay enemigo interno con el cual Dios no pueda. No hay enemigo mental que Dios no pueda vencer.
No hay enemigo emocional que pueda ganarte si tu batalla está fundada y fincada en el mover del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Amén. La derrota no está hecha para los hijos de Dios. Por eso hoy quiero recordarte que viviendo el camino en el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu brotará todo el tiempo y serás victorioso y serás vencedor. Y la derrota quedará como parte de un testimonio que al clamar a Dios, Dios mostró su poder, como lo hizo ayer, como lo hace hoy y como lo hará mañana. Amén. Canta con nosotros esta canción y declara que su poder permanece para siempre. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, no. Terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, no. Se cumplirá. Mi corazón te alabará. Decláralo, Cristo mi Salvador, tu poder es igual ayer, Cristo mi Salvador, igual que hoy, igual que siempre. Cúbreme con tu amor, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Señor, hay alguien que está frente al mar, a un lado la montaña, al otro lado el desierto, y atrás un ejército persiguiendo su alma, un ejército de incredulidad, de desánimo, un ejército, Señor, que quiere apartarlo de tus promesas. Yo te pido que abras el mar rojo para que tu pueblo pueda pasar en seco. Si alguno de nosotros está frente a una montaña
y no sabemos cómo subirla, rodearla o qué hacer. Tu palabra dice que con fe podemos decirle a esa montaña: quítate y échate al mar. Y entonces tú lo puedes hacer. Nos has dado la victoria muchas veces, Señor. Si hacemos memoria de todas tus bondades para con nosotros, si hago memoria de todas las bendiciones que has derramado para mí, para mi casa, para mi iglesia, para mis amigos, son innumerables, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Quiero pedir que cualquier muralla que esté rodeando nuestra vida, cualquier mar que tengamos que cruzar, o cualquier montaña que no sepamos cómo enfrentar, tú nos des la victoria, Señor, porque no es con espada, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra inteligencia, es con tu Santo Espíritu. Danos victoria, Señor, a tu pueblo. Él es quien reina con poder. Su fama eterna es. Su voz, un eco sin final. Todos proclaman: no hay nadie como siempre
El tema del día de hoy es la santificación. Oremos. Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a que tú sigas trabajando en nosotros, en nuestras debilidades, fortaleciéndonos, Señor, quitando lo que sobra y poniendo lo que falta. Señor, que en nuestro proceso de comunión contigo podamos avanzar. Si hay alguien que se ha estancado, Señor, haz que esta palabra le restaure, le resucite y le ponga en movimiento una vez más. Si alguien, Señor, comenzará con este proceso, ayúdanos, Señor, para que podamos ser valientes para hacer nuestra parte, sabiendo que tú siempre haces la tuya. Pongo delante de ti este tiempo, en el nombre de Jesús he orado. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la santificación, que significa consagrar, separarte del mundo y apartarte para Dios. O sea, hay dos separaciones: me separo del mundo, me alejo del mundo para unirme con Dios. El proceso de la santificación no es otra cosa que un crecimiento espiritual en donde me lleno más de Dios y me vacío más de mí mismo y del mundo. Es decir, tengo más llenura de Dios y de su presencia, su palabra en mi corazón, y menos cada vez de mí mismo, de mis ideas o de las ideas del mundo. Tengo más de Dios, por lo tanto mis acciones van a ser más correctas, más espirituales, y tengo menos del mundo, por lo tanto mi carne va a ser debilitada, y entonces puedo estar en ese proceso de santificación en donde debo crecer en cuanto a mi llenura de Dios y debo vaciarme en cuanto a lo que el mundo me ofrece y el pecado me da. Por eso a la santificación se le puede llamar un proceso de crecimiento espiritual, en donde tengo más de Dios y menos del mundo. Definitivamente en las Escrituras encuentro que la santificación es la voluntad de Dios para su pueblo desde tiempos ancestrales. En el libro de Levítico, Moisés escribió, acompáñenme, capítulo número 11, versículo número 44, dice de la siguiente manera: voy a corroborarle con las Escrituras que la santificación es la voluntad de Dios para su pueblo desde siempre. Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto, como yo soy su Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Como yo soy su Dios, ustedes deben santificarse hasta ser santos, porque yo soy santo. Ahí mismo en Levítico, en el capítulo 19, también Dios le plasma a su pueblo cuál es su voluntad. En el versículo número 2, de hecho todo el capítulo, pero me centro en el verso 2, donde dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, o sea, su pueblo. Háblales y diles: santos seréis. O sea, Dios quiere que seamos santos. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El Nuevo Testamento también está lleno de citas en donde Dios quiere que tú y yo seamos santos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 14, este escritor, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 3, un versículo clave en lo que estoy tratando de demostrar. El apóstol Pablo escribió que la voluntad de Dios, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Sigan la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Como yo soy su Dios, Levítico capítulo 11, ustedes deben de ser santos porque yo soy santo. Y una vez más en Levítico 19, seréis santos, santos seréis porque yo soy santo. Es decir, en la Biblia me queda claro que la voluntad de Dios desde siempre y hasta hoy es nuestra santificación. Pero ¿cómo logro ser santificado? ¿Cómo me santifico? ¿Cómo avanzo en mi santificación? ¿Cómo es que puedo yo colaborar para crecer en ese crecimiento espiritual de llenarme más de Dios y vaciarme más de mí mismo y del mundo? ¿Cómo puedo hacer cada vez estar más pegado a Dios y más despegado de las prácticas pecaminosas y del mundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Quiero compartir contigo lo que la santificación requiere. Hasta ahora he dicho que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santificados. La santificación es separarme del mundo, apartarme para Dios, consagrarme.
Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué requiere ese proceso de santificación? Si es un proceso de crecimiento espiritual, entonces quiero mostrarte 3 cosas que son requeridas en este proceso de santificación. La primera de ellas es la comunión. El primer requisito para la santificación es la comunión. Comunión con Cristo, obviamente siguiendo al Evangelio de Juan capítulo 15, mismas palabras de Jesús. Uno de mis capítulos favoritos de todo el Evangelio es Juan 15. Y le quiero leer el versículo 4 en adelante. Présteme atención. Dice así: permanezcan en mí, dijo Jesús, comunión, permanezcan en mí y yo en vosotros. Está hablando Jesús de comunión. La santificación requiere comunión. Permanezcan en mí y yo en vosotros, porque como el pámpano no puede llevar fruto se refiere Jesús específicamente de nosotros al fruto espiritual, no podremos llevar fruto espiritual, no podremos crecer espiritualmente y separarnos del mundo y apartarnos para Dios si no tenemos esa comunión permanente con Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, comunión, y yo en él, entonces produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece, dice el verso 6, será echado fuera. O sea, si rompemos nuestra comunión con Jesús, si abandonamos nuestra vida devocional, si dejamos de doblar nuestras rodillas para orar y buscar a Dios, si abandonamos nuestro tiempo de lectura de las Escrituras que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu, pues estamos dejando de permanecer en esa comunión, y pronto nuestro proceso de santificación se verá detenido, o peor aún, se verá en un retroceso, producto de haber roto nuestra comunión con Jesús. Es por eso que el Señor nos insistió: permanezcan en mí, que mis palabras permanezcan en vosotros, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque si así lo logramos, ustedes van a ir obteniendo, dar fruto en su proceso de santificación. Y esa comunión, Jesús 1 y 1000 veces enseñó acerca de la necesidad que tenemos de orar, de velar, para que no entremos en tentación, porque es a través de la oración como nuestra alma se fortalece, como podemos decirle que no al mundo, como podemos decirle que no a nuestros deseos carnales, por muy intensos que sean. Esto se consigue permaneciendo y manteniendo una comunión con Jesús. Pero esta comunión con Jesús no solamente puede ser en la ideología o en el abstracto, se debe ver reflejada también en una comunión con la iglesia. La santificación requiere comunión con Jesús a través de la oración y a través de la palabra. Por eso Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia nos sirve para santificarnos porque nos pone en comunión con Jesús, y si permanecemos en Él y Él en nosotros, podremos ir rindiendo fruto. Pero esa comunión con Jesús se debe ver reflejada en una comunión con la iglesia también. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo número 4, quiero que me acompañe hasta allá, un pasaje bastante importante y trascendente en este tema que estoy tratando de explicar. En los versículos 15 y 16, Pablo escribe, repito, Efesios 4, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, la palabra en amor, crezcamos en todo. Ahí está, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, se refiere a la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, todos los ministerios, todos los dones, todos los talentos puestos al servicio de la iglesia de unos a otros, para que así, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Ahí está, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecemos también cuando mantenemos la comunión con la iglesia. Muchas personas equivocan el camino y equivocan en sus decisiones, creyendo que pueden ser cristianos sin la iglesia,
que porque tienen una doctrina o han conocido algo de la Biblia o saben algo de Jesús, ya son creyentes y son cristianos, cuando la misma Biblia nos insiste en que el proceso de santificación, para ir creciendo y edificándonos en amor, necesitamos estar en la iglesia, poner nuestros talentos, nuestros ministerios y dejar que otros también nos edifiquen a nuestra alma, para que esa comunión con la iglesia y con Cristo, o con Cristo y la iglesia, pueda permitirnos avanzar en nuestro proceso de santificación. Así que la santificación requiere primero comunión. En segundo lugar, la santificación también requiere separación. Creo que en el propio concepto ya lo expliqué. De hecho, santificación significa separarte del mundo para apartarte para Dios. Pero quiero mencionarlo, la santificación requiere en segundo lugar separación. ¿Separación de qué? Separación definitivamente de lo malo, lo carnal, lo pecaminoso, lo mundano, lo que no agrada a Dios. Primero a los Corintios capítulo número 7, versículo número 1, es un versículo muy poderoso en cuanto a esto se refiere, porque nos va a revelar muchas cosas que en ocasiones somos tibios para decidir. Estamos coqueteando con algunas cosas equivocadas, nos gusta estar así, pero el apóstol Pablo es tajante y escribe: en cuanto a las cosas, y fíjese y ponga especial atención, segunda a los Corintios capítulo 7 versículo número 1, estaba yo en primera a los Corintios, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de ser el templo de Dios, de que ya no somos de las tinieblas sino somos de la luz, puesto que tenemos tales promesas, dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiarnos significará separarnos, alejarnos de todo lo que sea malo, de todo lo que no agrade a Dios, de todo lo que afecte a nuestra fe y a nuestra relación con Dios. Dice Pablo, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación. Aleja la contaminación de carne y de espíritu, claramente, y así lograrás perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo puedo perfeccionar la santidad? Primero, comunión. Segundo, separación, separándote de lo malo, separando lo que te contamina, poniendo límites, poniéndote tú mismo también ciertos parámetros para que no te muevan de ahí. Cuando venga la tentación, tú puedas estar fuerte porque te has limpiado de esa contaminación de carne y de espíritu, y puedas entonces decir que el proceso de santificación se está perfeccionando en el temor de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 31 también es un pasaje que me habla acerca de esto. Dice: quítense de vosotros, o sea, sepárense, aléjense, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, es necesario, para que el proceso de santificación avance, se requiere separación de lo malo, de lo pecaminoso, de lo carnal, de lo que ofende a Dios, de la malicia, la ira, el enojo y todo el fruto carnal del que la Biblia habla ampliamente y que creo que tú y yo conocemos de sobra. Así que el proceso de santificación requiere comunión con Cristo y con la iglesia, requiere separación de lo malo y requiere, en tercer lugar, conservación. Y creo que esta palabra es bastante reveladora, porque muchas veces venimos a los pies del Señor, pedimos que Él perdone nuestros pecados, que limpie nuestro corazón, y el Señor lo hace. Pero pronto regresamos otra vez sin conservar esa pureza, a contaminarnos, volvemos otra vez a sentir cosquillitas por lo malo, volvemos otra vez a sentirnos de alguna manera atraídos hacia lo malo. Pero ahí es donde implica el que tú y yo estemos dispuestos a la conservación. Así como se debe conservar una casa limpia, una casa no se limpia y bueno, ya se va a mantener limpia siempre. No, se debe conservar, se debe estar limpiando constantemente, porque esa conservación en nuestro corazón es lo que nos va a ayudar a que el proceso de santificación avance. El libro de Santiago, en el capítulo número 1, en el versículo último de ese capítulo, que es el versículo 27, dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, amor al prójimo. Pero y luego dice:
y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo es conservación. Ya Jesús me perdonó y me limpió. Ahora debo poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo para conservar esa limpieza, para que mi mente no se vuelva a contaminar, para que mis deseos no vuelvan a ser hacia lo malo. Esa conservación que Dios quiere que tú y yo tengamos es tan importante, porque si no tomamos esta decisión de conservarnos limpios para el Señor, difícilmente lograremos que el proceso de santificación avance, o al menos lo detendremos, o al menos será muy lento ese proceso. Pero si nosotros queremos en realidad acelerar ese proceso de santificación y agradar a Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, debemos atender la conservación de nuestros corazones, guardarnos sin mancha del mundo. Ahí mismo en el capítulo 4 en Santiago, versículo número 8, dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Esta es una invitación a la conservación. Mantente, que no te gane el doble ánimo, que no te gane la doble moral, que no te gane el mundo y a veces Dios y a veces el pecado y a veces el espíritu. Hay que fortalecernos en el Señor. Por eso es que la santificación requiere, dije primero, comunión con Cristo y con la iglesia, requiere separación de lo malo, de lo que es pecado, y requiere conservación de esa limpieza que el Señor Jesús ha hecho a nuestra alma cuando hemos confesado nuestros pecados y nos hemos rendido a Él. Todo esto se resume en algo muy importante que yo quiero presentarte, y con esto quiero darle coherencia y el broche a esta palabra. Lo que necesitamos tú y yo para este proceso de santificación es tener la disposición abierta a que el Espíritu Santo nos guíe, para que podamos mantener la comunión con Cristo y con la iglesia, podamos lograr la separación de lo malo y podamos lograr la conservación del corazón limpio que el Señor nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, uno de los capítulos más importantes de la carta de los Romanos, y me atrevo a decir del Nuevo Testamento, que es la vida en el Espíritu, le leo solamente unos cuantos versículos. Usted puede leer todo el capítulo, pero los versos 13 y 14 dicen: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si tú le das rienda suelta a tus deseos carnales, lo que va a suceder es que vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Si por el Espíritu nosotros mismos no podemos mantenernos, no podemos conservarnos, no podemos separarnos, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, y para esto debemos tener disposición para que Él nos guíe. Por eso Pablo decía: si vives conforme a la carne vas a morir, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Porque todos los que son guiados, y aquí está la clave, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero necesito agarrarme del Espíritu, pedirle que me llene, para que entonces yo pueda hacer morir lo carnal en mí, las obras de la carne, y vivir y dejarme guiar por el Espíritu Santo, para que entonces pueda yo vivir una vida triunfante y un proceso de santificación que avanza, que realmente avanza. Es por eso que debo terminar esta palabra diciendo a toda la iglesia: es tiempo que la iglesia busque la santificación. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos adversos. Hay muchas tentaciones a nuestro alrededor. Unas están lejos, otras están cerca. Pero tú y yo, como la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, debemos buscar la santificación. El Señor está cerca, Él viene pronto, Cristo viene pronto. Y no se nos debe olvidar que Él no viene por un grupo de personas que tengan los dogmas correctos. Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia que está haciendo la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es nuestra santificación. Cristo viene pronto, pero viene por una iglesia pura, purificada, santificada.
Viene por una iglesia que tiene comunión con Cristo y con la iglesia, que se ha separado de lo mundano y que ha conservado la limpieza y la purificación que el Señor ha hecho con su sacrificio en la cruz. Por eso es que Romanos capítulo número 6, versículos 19 en adelante dice así: abre tu corazón. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, iglesia, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tus miembros, tu vida, tu cuerpo, antes lo prestabas para la inmundicia, ahora lo puedes prestar para la santificación y para servir a Dios. Versículo 20: porque cuando erais esclavos del pecado, antes erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenías cuando pecabas? ¿Qué fruto tenías cuando vivías como la gente sin Dios? Desgracias, tragedias, vacíos, traiciones, heridas, etcétera, son las consecuencias del pecado, porque el fin de ellas, escribe Pablo, definitivamente es muerte. 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, es un fruto natural, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y es ahí donde está incrustado el famoso versículo: porque la paga del pecado es muerte. Si quieres seguir pecando y no quieres avanzar en tu proceso de santificación, la paga del pecado es muerte. Pero Dios nos ha dado un regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que es tiempo, iglesia, que busquemos la santificación, que por fin podamos buscar agradar a Dios. Y la manera de agradar a Dios es haciendo su voluntad, y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Iglesia, cristiano, déjate santificar. Suelta el pecado y los placeres carnales que te pudieran presentar el pecado y el mundo. Agárrate del Señor. Congrégate con la iglesia para la adoración masiva. Consérvate limpio. Llénate del Espíritu Santo. Déjate guiar por la palabra, porque esta es la voluntad del Señor. Primera Tesalonicenses 4:3: la voluntad del Señor es vuestra santificación. Iglesia, es tiempo de buscar en realidad la voluntad de Dios, pero no solo en cómo hacer mejorar mi negocio y cómo tener un mejor trabajo y cómo tener lo suficiente económicamente o cómo poder alcanzar los éxitos personales. No, el propósito de Dios, la voluntad de Dios desde siempre es nuestra santificación, y nuestra santificación requiere comunión, separación y conservación. Estas tres, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, dándole nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestra disposición para que Él nos santifique por completo y podamos entonces abandonar lo que no agrada a Dios y tomar y adoptar la vida que agrada al Señor. Iglesia, es tiempo de buscar la santificación. Esto es tiempo de consagrarte. Es tiempo de separarte del mundo y pegarte al Señor. Es tiempo de orar más, de leer más la palabra. Es tiempo de estar más unido a Cristo que nunca y más integrado a la iglesia que nunca, porque vivimos tiempos difíciles y es necesario que tengamos la fortaleza del Señor, de los hermanos en Cristo, de su palabra en el corazón y de la presencia de su Espíritu Santo con nosotros, para que seamos fuertes y podamos avanzar en la santificación, porque esta es la voluntad del Señor. Oremos. Dios, tu palabra ha sido compartida y revelada a nuestro corazón. Nosotros queremos vivir para agradarte. Sabes que somos sinceros en nuestra oración, pero así como somos sinceros en decirte que queremos agradarte, también tenemos que ser sinceros, Señor, en que hay muchas debilidades aún en nosotros, en nuestra carne.
Todavía somos arrastrados por algunas tentaciones, todavía somos arrastrados por algunos deseos, pero Señor, a partir del día de hoy queremos pedirte que este proceso de santificación no se detenga. Queremos día a día estar más consagrados para ti, ser más santificados para ti. Esto significará que cada día queremos estar más unidos a ti, Cristo, y a la iglesia, que cada día queremos estar más separados de lo malo y que cada día queremos vivir para conservar el corazón nuevo que tú nos has dado. Espíritu Santo, haz tu obra en cada uno de nosotros y permítenos avanzar en nuestra santificación. Si alguien ha detenido el proceso o ha retrocedido, si alguien ha sido asaltado por alguna tentación o por algún peligro espiritual, te pido, Señor, que nos hagas volver en sí para que podamos acercarnos a ti una vez más y así, Señor, permitir que tú hagas una obra perfecta en cada uno de nosotros. Queremos vivir para agradarte y hoy hemos entendido que una manera para agradarte es santificándonos. Espíritu Santo, ayúdanos a este proceso, a avanzar y hacer lo que tú quieres que hagamos. En tu nombre precioso hemos orado, Señor Jesús. Amén. Conságrate para el Señor. Recuerda que la santificación es la voluntad del Señor. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.